esta partecita. Ya. Entonces, eh, clase número 4. Clase número 4 ya de profetas menores y ya de lo último que nos va quedando en este, o sea, del último trimestre. ¿De qué me desconcentro? Clase número 4 ya nos van quedando, si usted quiere ser optimista en ese sentido, nos van quedando 8 clases, lo que sería equivalente a 2 meses de clases. Y ha pasado rápido el tiempo. Y así mientras se conectan los demás, vamos inmediatamente aquí a revisar, porque me parece mucho que sí. Ah, no, me parecía, siempre nos venía en la clase número 12, que es como lo normal, que viene en los planes de ITV, venía siempre en la clase número 12 un resumen de la materia, y era lo que yo pensaba que iba a ocurrir, y no viene en la clase número 12 un resumen, así que vamos a hacer las 12 clases. Para ventaja en realidad y beneficio en realidad de ustedes también, porque lo bueno es que nos pusieron un profeta en la clase 12 y eso igual ayuda bastante el hecho a que podamos ir, estamos en vivo, a que podamos ir pasando o teniendo, tomándonos el tiempo en realidad respectivo clase a clase. Sean bienvenidos mis demás hermanos que se han ido conectando en este día. Bienvenidos a nuestra clase número 4. Estábamos rellenando un poquitito mientras se conectaban o llegaban un poquitito más. Partimos entonces, partimos. Creo que me pasé una. No, estaba muy bien. Entonces, como muy bien oraba, bueno, como oraba nuestra hermana Rosita, el día de hoy toca ver al profeta Amós, un profeta que es diferente, particularmente, al menos yo he visto un punto en común en lo que tienen los profetas que hemos visto, todos los que hemos ya venimos viendo, porque si bien es cierto, no son profetas que uno puede como añadir a un tiempo específico, todos tienen una particularidad, todos tienen un detalle. Probablemente los que vengan más adelante ya son más fácil como ubicarlos, decimos, ah, este está asociado a tal rey, y lo vamos a como a equiparar a uno de los otros profetas mayores que vimos anteriormente, pero hasta este momento todos tienen una singularidad o una particularidad. Los primeros no los podemos ubicar específicamente en el tiempo, Joel, por ejemplo, lo mismo pasó con Jonás, incluso de Jonás a veces se dice que fue un mito, pero están en el, o fueron ingresados en el canon bíblico por una razón. Y obviamente sabemos que fue el Espíritu Santo el que guió a nuestros hermanos en el antiguo tiempo para poder incluir a ciertos profetas o ciertos libros de la Biblia específicamente en el canon que todos tenemos en el libro, o sea, al día de hoy. Ya con canon me refiero como al listado de libros que tenemos en la Biblia, ¿ya? Y eso es lo que lo diferencia de el canon católico, por ejemplo, o de la Biblia católica, que incluye principalmente libros apócrifos. Entonces, pero como les decía, todos tienen una cierta particularidad y el profeta del día de hoy también tiene una particularidad. Paréntesis, y ya te vas a seguir saliendo en la grabación. Pero solo que quizás para los hermanos que han ido llegando un poquitito más tarde, si de repente escuchan que tiendo a hablar un poco más fuerte, no es porque los esté retando, ¿ya? Es porque si escucharan el sonido ambiental, en este momento se están martillando muy fuerte en el sitio de al lado. Y si les hablo un poco más fuerte es porque necesito concentrarme, porque si no voy a estar por cualquier lado, ¿ya? Es principalmente eso, ya por si de repente me escuchan que yo
alzo un poco más la voz, aun cuando estoy con audífono, es porque si no, de verdad que me desconcentro. Entonces no es que yo los quiera retar ni nada, o que yo de por sí quiera alzar la voz, es por ese tema. Y en realidad me molesta el sonido ambiental. Así que, pero eso como leve paréntesis, para que usted no diga, la hermana está molesta, nos está hablando más golpeado. No, es netamente un tema de concentración. Pero vámonos o intentemos irnos a el contenido del día de hoy. Ustedes teniendo una lectura y como dice ahí, lectura del texto, que es la lectura de George Robinson, o bien del libro de la Biblia, que fue algo que yo les mencioné la semana pasada y les dije, yo sé que el texto puede que no siempre sea fácil de leer, pero en otras ocasiones lo que sí es necesario que puedan leer es el libro de la Biblia, ¿ya? Porque si no, no sé qué está haciendo hoy día en clase, porque si no, todo lo que yo le pueda mencionar, y particularmente el día de hoy, no vamos a ver capítulo a capítulo, ¿ya? Entonces, si no, usted no va a tener idea de lo que yo pueda estar hablando. Entonces, es necesario que en audiolibro, en YouTube, de alguna manera, usted haya leído al profeta Amós en este día. Así que, y de la lectura que usted pudo realizar, eh, eh, en realidad pueda describirme al profeta o de la lectura que usted pudo hacer en 2 palabras, ya, solo 2 palabras, o si tiene una, no importa, mejor, pueda describirme al profeta Amos en 2 palabras. ¿Quién dice yo? Yo, Ya, bueno, bien, buena. Rosita, yo lo describiría como un profeta valiente y perseverante. Eso fue lo que Valiente. leí. Interesante, ¿cierto? ¿Quién más? O si alguien quiere escribir en el chat ahí, no puede por el sonido ambiental, también se puede. Sus 2 palabras, valiente y perseverante. Interesante las palabras de nuestra hermana. Yo, perdón, me dejé arrancando, lo siento. Ya, Dejé justo oculto y mi mami está conectada, perdón. ya. Noble y humilde. Noble y humilde. Muchas gracias. ¿Quién más? Vamos a quedarnos por ahí. O no sé si nuestro hermano Juan también quiere hacer algún comentario. Hola hermana, bendiciones. Hola, hermano. La verdad, hermana, no leí nada. Así que, así que no le puedo, sí, no le puedo decir, mentirle. Ya, no importa. Agradezco su sinceridad, mi hermano. Me lo imaginaba, no sé por qué, por ahí en internet vi una foto, alguien lo echó al agua. No, es que la verdad, hermana, es que bastante, bueno, la excusa no es para, ¿cómo es la palabra? Es la excusa no es, ¿Agrava la ¿sí me falta? ayuda? ¿Sí? No leí porque me enfoqué en otras cosas esta semana, así que de verdad que me perdí de eso. Así que Ok. esa es la verdad, hermano. Ujú. Así que incluso igual estoy en la tarea haciéndolo pendiente todavía. Ya, Ya, hermanita, no hay eso. pro- Bueno, mi hermano, muchas gracias. Se agradece de todas maneras la sinceridad, así que eh, no hay problema. No me acuerdo si yo a ustedes se lo he comentado, pero sé que al otro curso sí. Les digo, si ustedes de repente me dicen, hermana, yo no leí, no hay problema. Aquí yo no le voy a poner un 1, no le voy a poner un rojo y dice, en la clase número tanto, la hermana no leyó la lectura. Es más, es bueno que ustedes a veces me digan porque a todos nos ha pasado. Ya, yo entiendo que yo igual he estado del otro lado y yo sé que a veces uno no alcanza. Simplemente no alcanza, por más que intente esforzarse, no alcanza. Así que no hay problema, no hay problema. Así que, pero ahí, tarea para la casa, mi hermano, cuando pueda, leerse al profeta Amós, porque es interesante el profeta Amós. Pero lo bueno es que al menos hoy día con lo que vamos a ver, o el resumen, o lo que vamos el videito incluso que vamos a ver a continuación, le va a ir creando una idea y yo creo que le van a dar ganas de leerse al profeta Amós.
Así que no hay problema. Mis hermanas decían, una creo que era valiente, una era perseverante, y no me acuerdo cuál era el otro concepto que mencionaban las hermanas, pero describen muy bien a lo que es el profeta Amós. Casualmente, o da la casualidad, como se dice, profeta Amós es uno de los que yo creo que más quizá alguno de ustedes ha predicado o acerca del profeta Amós o de momentos específicos, o bien quizás probablemente hay algunos que digan, yo en mi vida lo había escuchado, porque el nombre es extraño. A diferencia de los anteriores que ya tenemos, el profeta Amós es como de los profetas menores, es de los pocos citados, aunque hay, yo creo que van a haber ciertos elementos que puede que alguno haya escuchado en algún momento. A mí me pasó eso igual en su momento, pero no lo entendía porque no le hacía la conexión. Pero aquí tenemos como una breve introducción acerca de cómo, de lo que va a tratar más o menos el profeta Amós. Y dice, ¿de qué manera alguien le dice a una persona que va a morir pronto? No vamos a ponernos en el lugar de los médicos porque ellos ya están acostumbrados a dar malas noticias, pero es parte de su oficio. Pero una persona común y corriente, ¿cómo le puede decir a otra que va a morir y que le queda poquito? Dice, mejor guardar silencio y no decir nada, o hay una obligación moral de hablar. Si es posible evitar la muerte, es necesario que alguien diga algo. Pero, ¿cómo se le dan las malas noticias a una persona que piensa que todo está bien? ¿Qué hace uno si la persona rechaza la verdad y se pone en contra del mensajero? El profeta Amós podría haber guardado silencio con respecto a los problemas de Israel. En cambio, eligió decirle a la nación que sus días estaban contados. Dios va a destruir a Israel, llegará a su fin, el rey morirá, el ejército será humillado, el pueblo vivirá en el exilio. Y hago aquí entre comillas, un paréntesis, porque con lo que ya podemos leer hasta este momento, ya nos podemos ubicar un poquitito en lo que como que ya nos puede sonar un poco más familiar. Quizás a diferencia de Jonás, de Joel, profetas que hemos visto anteriormente, como que nos cuesta un poco ubicarnos en el parte histórica. Sabemos que su mensaje, específicamente juicio, pero como que nos costaba como ubicarnos históricamente. Amós no, Amós ya sabemos específicamente cómo a qué se va acercando, o incluso ya podríamos decir en qué territorio Dios lo manda a profetizar, con lo que ya hemos tenido, y como que también lo que él va a profetizar. Seguimos, entonces dice, este mensaje era casi increíble para los israelitas, y ojo con cuando dice aquí israelitas, ya no estamos hablando de la nación completa, porque no nos olvidemos que todavía estamos con los profetas pre-exilio, o sea, antes del exilio. Y eso ya nos está dando un poco de luz acerca de que su mensaje, todos los profetas que se ubican o dentro de la clasificación como pre-exílicos, o sea, antes del exilio, su mensaje va a ser, va a haber cautividad, se van a ir cautivos, va a haber exilio y, eh, y se van a ir a otros pueblos, se los van a llevar como esclavos. Eso es como el resumen o como el tema principal en todos estos profetas que vamos a estar viendo, hasta que yo les diga, bueno, ahora entramos en otra clasificación, ahora vamos a pasar a los profetas del exilio, por ejemplo. Ahí cambia la temática, o post-exilio, cambia la temática central. Pero al menos en estos profetas que son mayoritarios, que son hartos, son pre-exilio. Ese va a ser el tema central principalmente casi en la mayoría. Obviamente después hay otros subtemas. Entonces les decía, este mensaje era casi increíble para los israelitas, pero Amós tenía la responsabilidad de persuadir a su audiencia sobre su condena inminente. La confianza que tenía la nación en el poder militar, en los rituales del templo y en su carácter de pueblo escogido no impedirían el juicio de Dios. Amós
al igual que los mensajeros de Dios en el día de hoy, debía comunicar lo que Dios decía, fuera esto popular o impopular. Si Dios rugía como un león en contra del pecado de la nación, el mensajero debía hablar. Si el fin estaba cerca, el pueblo debía ser advertido. Sea como sea, había y debemos hacerlo. Y ahora sí, vamos a ver un videíto. Que si bien es cierto, yo por el momento les venía diciendo, no vamos a ver un poco, nos vamos a saltar la parte eh, de lo que es como introductoria, más que nada como de repetirlo, el significado del nombre, etcétera. Pero este videito sí nos ejemplifica bastante, porque como les decía, el profeta Amós nos permite poder fácilmente ubicarnos en el contexto histórico. Y este videito que dura, no alcanza a durar 2 minutos, nos resume bastante lo que es el profeta Amós. Así que vamos a verlo. El profeta Amós, defensor de los derechos. El profeta Amós nació en Tecoa, un pueblo del reino de Judá. Era agricultor y ganadero. Un día recibió la llamada de Dios para que fuera su profeta y hablara en su nombre. Amós aceptó y cambió su vida. Abandonó su hogar y el reino de Judá y marchó al reino de Israel. Allí empezó a predicar. Los habitantes del reino de Israel habían olvidado a Dios, y en su sociedad existían muchas injusticias. En la ciudad de Samaria, Amós se sorprendió al ver cómo los ricos vivían con gran lujo, mientras muchas personas pasaban hambre. También descubrió que los poderosos habían construido un gran templo a Dios para que estuviera de su parte y no tuviera en cuenta las injusticias que cometían: robar, engañar, explotar y esclavizar a los más indefensos. En nombre de Dios, Amós comenzó a denunciar las injusticias y la falta de respeto a los derechos de los más débiles. También profetizó que el reino de Israel sería conquistado si no cambiaban sus comportamientos. Las denuncias de Amós provocaron la ira de los poderosos y fue expulsado del reino de Israel. Amós volvió a su tierra y allí continuó la misión de Dios, escribiendo en su nombre para defender los derechos de los pobres y los marginados. Años más tarde, su profecía se cumplió y el reino de Israel fue conquistado por el ejército asirio. Ahí sí. Ya, entonces, algunos elementos así rápidos y fugaces que podríamos decir de este que nos arroja este video principalmente es que nos dice una primera particularidad. Amós no era específicamente del territorio al cual Dios lo manda a profetizar, ¿ya? Amós era del reino de Judá. Aquí todavía no se dividen, no olvidemos, reino, profetas preexílicos, todavía tenemos, al menos hasta este momento, tenemos todavía reino del norte, reino del sur. Entonces nos dice que Amós era originario del reino de Judá, del reino del sur, pero Dios lo manda a profetizar al reino del norte, es decir, a Israel. Por eso habla de Israel. Primera particularidad, como se dice, nadie es profeta en su tierra, se cumple el dicho. Lo otro que podemos ver es que Amós denuncia lo que está pasando y finalmente lo expulsan del reino. Por eso dice que lo expulsan del reino de Israel, lo mandan de regreso a su territorio, pero eso no significa que lo hayan callado, sino que él siguió escribiendo.
y en el sur, en su tierra originaria, es donde él continuó escribiendo las profecías que Dios le había demandado. Y un tercer elemento que no me acuerdo exactamente ahora, como hay ciertas distracciones ambientales, pero no me acuerdo exactamente si apareció en el video o no, pero probablemente alguno de ustedes lo haya leído en la lectura, o incluso si usted va a leer o cuando lea el libro de la Biblia, o si leyó la Biblia, aparece igual, es que Amós no era del oficio, o no venía como, si usted lo quiere relacionar al día de hoy, no venía con el don de profecía. Ya no era profeta instruido, no era profeta como de ministerio profético, en cierta manera. Porque no nos olvidemos que en este antiguo tiempo el profeta Amós era, estaba en las escuelas de los profetas y todo lo que vimos el trimestre anterior. Entonces, pero el profeta Amós no era así. Dios lo llama, le da una misión específica y ahora es de tal magnitud que por eso hay escrito y hay un libro. Él pasa a ser un profeta escritor, a diferencia de otros profetas quizás también del Antiguo Testamento, como los grandes profetas como Elías o Eliseo o otros tan pequeñitos que no escribieron. Simplemente transmitieron su mensaje de forma oral, pero no escribieron. Entonces, este profeta sí escribió, eh, y, y este profeta sí escribió, pero, perdón, se me fue la idea. Eh, ya me acordé, espero, sí, ya me acordé, gracias a Dios. Pero no era de profesión profeta, ¿ya? Y eso es particular si usted lee, comienza leyendo el capítulo 1, aparece que él tenía una profesión distinta. Y eso también, algo como tan sencillo, es que por eso, por el estilo un poco de la presentación, usted más adelante se encontró, o acá al principio, había una abejita. Si usted dice, ay, la hermana, ¿por qué nos puso una abejita? Acá, miren, es por eso. Ustedes saben que yo intento no poner casi nada al azar. Aquí aparece la imagen un pastor de ovejas y quise poner también acá al inicio una ovejita, un cordero. Y esto no es simplemente porque yo lo haya encontrado lindo y de, qué bonito, una ovejita. Pues no. Es, si usted revisa el capítulo 1 de, em, no, no es el capítulo 1, es más adelante, pero sí aparece, yo me acuerdo que antes lo estaba leyendo, y profeta lo menciona. Ya no me acuerdo exactamente si es en estos capítulos, pero se me va en este momento exactamente en qué capítulo aparece, pero de que aparece porque él no era de profesión profeta. Incluso se dice que era un pastor de ganado y que recogía higos silvestres. Pero yo sé que eso lo leí de antes, no puedo ubicar el pasaje exactamente a dónde aparece, pero sé que aparece dentro. No, en los primeros versículos del capítulo 1 no aparece, pero sí sé que durante los capítulos aparece. Si alguien quizás lo pueda tener a mano y me lo escribe en el chat, porque yo sé que antes lo leí. Hermana Esther, Eh, ¿no era lo que decía el video que era granjero, o no? sí, ¿Era agricultor? sí, pero eso Ah, aparece en la Biblia. Entonces ahí yo del capítulo que no me puedo acordar exactamente a dónde lo menciona, porque él lo menciona. Él dice que él no es de profesión profeta. Pero ahora particularmente no lo encuentro. Ya, por eso les decía que si alguien lo encuentra o se recuerda por ahí, me lo menciona. Porque me parecía que en el capítulo 1 aparecía, pero no aparece en el capítulo 1. Pero yo sé que lo leí delante. Yo sé que lo leí.
Pero es un mero detalle ya, es un mero, tampoco es como que sea así ultra importante porque ya tenemos el antecedente de que sí, no era profeta como, por ejemplo, no tenía como el llamado así directamente por Dios, porque se dedicaba a otro oficio. Pero esto, lo bonito de todo esto también es que aun cuando él quizás no era como un profeta como de universidad, si lo podemos decir así, de una manera sencilla, eh, Dios complementa su mensaje con la profesión que él tenía, ¿ya? Porque muchos de los elementos que él utiliza en su profecía son elementos rurales. Y eso igual es lindo porque permite que las personas, el público al cual él se dirige, lo pudieran entender. Pero vamos a el contexto histórico, que aquí sí tenemos certeza del contexto histórico. Y tenemos que durante el reinado de Jeroboam II, y Usías de Judá, es decir, Jeroboam II en el norte y Usías en Judá, tenemos que profetiza, y eso aparece en Amós 1:1, ya, eso sí nos dice, a diferencia de los profetas anteriores, tenemos que no nos dicen nada casi, no nos da señales. Se supone que Jonás predicó durante el periodo, o su ministerio estuvo durante el reinado también de Jeroboam II en Israel, pero sabemos que en la práctica, yo les decía, tampoco es tan relevante porque su llamado es a otra nación, en este caso. Entonces, pero aquí sí, y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque cuando sí necesitamos el antecedente histórico específico, el detalle, para saber el por qué le dice lo que le dice al pueblo que le dice, sí nos dice y sí nos da el detalle. Entonces aquí, como vemos que Amós es llamado a predicar en el reino del norte, aun cuando él era de Judá, entonces el profeta sí se da la molestia de decirnos, en Judá está el rey Usías y en el norte está el rey Jeroboam II. Tenemos que, según Amós 7:11, predijo la muerte de Jeroboam II a causa de la espada y la posterior cautividad de Israel. El éxito comercial de Jeroboam II trajo riquezas y prosperidad de las que Amós y Oseas hacen referencia. La Biblia dedica poco espacio a este rey. A nivel, cuando uno revisa el libro de los Reyes, tampoco nos da tanto, no se dedica tanto como a describirlo, pero sí nos dice, bueno, si era bueno o si era malo. En Amós 1:1, Amós profetiza contra 8 naciones aledañas o cercanas o ahí de vecinas de Israel. Profetiza hacia Siria, Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab y sobre la casa de Israel, tanto en Jerusalén como en Samaria. Es decir, hay un mensaje principalmente hacia el reino del norte, pero el sur tampoco se queda ajeno del mensaje. Y siguiendo en esta línea, porque como les decía, lo hermoso es que sí es relevante y muy relevante el contexto histórico. Tenemos aquí una segunda patita del contexto histórico de que tanto el rey, estos dos reyes, tenían como un elemento en común. Dice, ambos habían tenido éxito en restaurar sus respectivos dominios. O sea, eran buenos reyes a nivel como secular. De manera que el país fue próspero. Pero la idolatría floreció y el estado moral de la sociedad cayó a un punto mínimo, mientras que los ricos oprimían a los pobres y los jueces vendían la justicia al mayor postor. ¿Por qué seguimos estudiando al profeta Amós entonces? Porque su mensaje sigue siendo relevante al día de hoy. Entonces, también ese era como el punto en común que tenían estos dos reyes, tanto en el norte como en el sur. Amós llevó su mensaje al centro religioso de la adoración apóstata, es decir, en Betel. ¿Se acuerdan? O quizás no se acuerdan, pero vamos a sutilmente recordarlo. El reino del norte se separa, cuando el reino se divide, tenemos al norte, tenemos el sur. El norte separa, como no podía, como el reino del sur se queda con Jerusalén y se queda con la parte del templo, entonces no tenían a dónde ir a rendir sacrificios. Y ellos construyen su propio centro de adoración que con el tiempo va a ir como mutando, cambiando de lugar,
pero que al menos en este caso, en este momento histórico, va a estar en Betel. En este momento, principalmente va a estar en Betel. Y es ahí donde estaban estos becerros de oro, que el pueblo se desvía porque le rinde adoración a esos becerros de oro, que se ubica, ya, pero el centro de adoración va a ir variando. Después, en la época antes, en la época de cuando nace el profeta Samuel, está en Silo, y así, diferentes lugares, pero en el Reino del Norte va a estar, porque ellos no tenían acceso, como estaban separados ya, no tenían acceso a ir a rendir culto al templo de Jerusalén, porque en Jerusalén la parte sur estaba en el reino de Judá, el reino separado. Entonces, ¿qué hacemos? Principalmente cuando habla el reino del norte y le dice, arrepiéntanse, y vamos a ver los elementos que utiliza el profeta, va al centro religioso netamente. Como muy bien podíamos ver ese video que era muy ilustrativo, nos mostraba ahí como la figurita predicando al centro netamente religioso y diciéndole arrepiéntanse porque va a venir catástrofe. Y como venía en la introducción, es difícil. ¿Cómo se le dice a alguien que va a morir? ¿Cómo se le dice a alguien que le queda poco tiempo y que Dios ya ha dictaminado juicio? ¿Cómo se le dice? Bueno, el profeta Amós lo supo hacer. Estructura literaria, ¿cómo podemos dividir a grandes rasgos este libro del profeta Amós? El libro tiene solo 9 capítulos. Y usted me dirá, ay, pero hermana, 9 igual es harto. Pero si lo comparamos con los profetas mayores, es poquito. Si lo comparamos con Isaías, que tiene 66, es poquito. Si lo comparamos con Jeremías, que tenía como 40 o 50, es poquito. Con Ezequiel también, que era como alrededor de 47, 49, es poquito tener 9 capítulos. Ahora, en comparación que quizás con otros profetas menores, tiende a ser un poquitito harto. Pero no tanto tampoco, está como en la mitad. Pero al ser profeta menor igual sigue siendo un poco. Pero lo podemos dividir en 3 grandes grupos. La primera parte, los capítulos 1 y 2, juicios sobre las naciones. Amós no se queda con rodeos. Si usted revisa o tiene su Biblia por ahí cerca, se dará cuenta que el capítulo 1, solo el versículo del 1 al versículo 1 y 2, nos introduce. Es tan práctico el profeta en este sentido, porque nos dice, bueno, quién es él, nos describe lo que hace. Ya, no dije nada. ¿Ve que no estaba concentrado? Porque parte del versículo 1, los primeros versículos, y nadie me dijo, ¿ve? Yo les dije, si tienen su Biblia cerca, díganme. Versículo 1, capítulo 1, dice que es pastor. Ahí decía. Bueno, inicia y dice, se presenta, es como que se presenta. Dice, yo soy Amós, no soy profeta de profesión, dice que es pastor, y dice dónde profetizó, qué rey estaba, incluso dice 2 años antes del terremoto, o sea, nos dice que como para ayudarnos a decir, bueno, ¿qué pasó? Asociarlo con el terremoto 2 años antes. Y luego dice, versículo 2, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre de Carmelo. O sea, parte así, pero de manera más sencilla, solo el versículo 1 nos introduce a quién es. Se presenta, nos dice hijo de quién era, pues no dice que era hijo de Tecoa, de los pastores de Tecoa, o sea, el lugar de donde era oriundo. Y nos dice hacia qué nación va, o sea, los reyes que estaban en ese momento cuando él comenzó a profetizar. Y fue como que, bueno, con eso les basta y les sobra para que sepan quién soy. Vamos a lo importante. Así comienza el capítulo 1, versículo 1. Luego tenemos, como les decía, ya desde el versículo 3 ya parte al tiro inmediatamente los juicios hacia las naciones vecinas.
Y la segunda parte podríamos clasificarla, y ahí ya tenemos del capítulo 3 al 6, verificación del juicio de Dios sobre Israel. El mensaje es más extenso. Y la tercera parte tenemos visiones y exhortaciones del fin. Capítulo 7 y capítulo 9. Eso así de manera breve. Y yo les decía hace un momento que no vamos a ver, créanme que quizás les comparto una pequeña infidencia respecto de la estructura de esta presentación, la tenía hecha de una manera diferente. Pero finalmente lo iba a hacer capítulo por capítulo, pero tampoco, al menos vi que no tenía como tanto el detalle que a veces me gusta poner, y me preferí quedando con esta parte que es como el resumen y que nos permite poder entender un poco todo lo que es la estructura, cómo se resume el libro, ya como para que usted pueda decir, qué interesante, me voy a volver a leer al profeta Amós, ¿ya? Entonces, y que nos ayuda bastante. Y que nos ayuda bastante. Entonces tenemos, el profeta procura, a ver si puedo sacar el puntero. Ahí sí. Tenemos, número 1, entonces, el profeta procura a sus oyentes a reconocer sus pecados, al tiro. ¿Se acuerdan? Yo les dije, el profeta no se va con rodeo. Empieza del versículo 2. Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. O sea, sabemos que lo que viene, viene duro, viene pum, de una. Entonces dice, el profeta procura a sus oyentes a reconocer sus pecados. Luego tenemos, enumera los 6 pecados de las naciones vecinas, porque usted podrá decir, pero ¿y por qué las otras naciones vecinas? ¿Qué hicieron las otras naciones? ¿Por qué hay juicio contra Edom? ¿Por qué hay juicio contra Tiro, Damasco? ¿Qué malo habían hecho? ¿Por qué? ¿Por qué Dios las va a castigar? Es que algo malo habían hecho. Si usted recuerda un poco, ustedes recordarán un poco juicio, Isaías, Jeremías, cuando nos encontramos en estos capítulos, juicio contra Babilonia, juicio contra Tiro. Tiro y Sidón siempre van muy de la mano, siempre los ponen muy cerquita. Juicio contra Edom, juicio contra Moab, y venían capítulos, pero tremendos capítulos de extenso, a veces habían 2 capítulos para un tipo de juicio, y se acuerda que yo les decía, bueno, estos tienen una razón de ser, eran malos, no habían sido buenos, no solo porque su conducta pecaminosa había sido mala, sino porque habían sido malos con Israel. Entonces, aquí se reitera el mismo elemento. Y aquí hay un pequeño cuadrito que espero que ustedes puedan ver, al menos yo acá en el computador, si se ve. Si no, de todas maneras se lo voy a agrandar en caso de... A ver si se puede ver. Ahí. Ya. Entonces tenemos juicio contra o enumera los 6 pecados de las naciones vecinas. Tenemos Damasco o Siria también. ¿Por qué? ¿Qué había hecho de malo? A ver si lo... Ahí sí. Ahí está, gigante. Invadió Galaad y la desoló. Galaad, que era un territorio también que pertenecía a Israel. Gaza o los famosos y antiguos filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel por años, por años, por años. ¿Qué había hecho de malo? Tomó cautivos de Israel y los entregó a los edomitas. Tiro y Fenicia había hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué hace esto? Porque cuando ya empiezan a ver a Israel debilitado, en este caso el reino del norte debilitado, ellos se aprovechan de esa debilidad, que empiezan a ser invadidos, que los reinos empiezan a ser más débiles, se aprovechan de esa debilidad y, como dice, tomó cautivos de Israel y los entregó a los edomitas. Entonces, eso también no contribuyó a, o sea, a ver,
perdón, eso también Dios lo estaba viendo. Ya, eso es el punto que quería señalar. Dios estaba viendo todo lo que estaban haciendo las naciones vecinas o naciones cercanas a Israel y qué hacen en contra de su pueblo. Edom, que era pariente, los edomitas eran descendientes de Esaú, imagínense. ¿Usted se acuerda? Yo sé que usted ya está casi pisando tercero. Entonces yo sé que se acuerda de los primeros libros de la Biblia, en el libro de Génesis principalmente, donde aparece el relato, los hijos de Isaac, y tienen dos hijos, ¿se acuerdan? Esaú y Jacob. Entonces, y bueno, después del linaje de Jacob, que después el ángel le cambia el nombre de Israel, es donde viene todo el pueblo que estamos estudiando. Pero los edomitas eran hijos o eran descendientes de Esaú. O sea, eran familia, pero ellos también los traicionan más adelante. Y ellos también, bueno, tanto los edomitas como los de Amón y los Moab, que también ahí eran cercanos a Israel, dice, trató a Israel con crueldad innecesaria. Cuando lo ven debilitado, se aprovechan nuevamente de esta debilidad y es como que los torturan cuando hacerle un daño sobre un daño cuando ya estaban mal. Entonces, esos son los 6 pecados de estas 6 naciones que se mencionan en el libro de Amós y que, como les digo, Dios tiene buena memoria, dice la hermana Nelly, que eso se lo había dicho un profesor de ella y Dios nunca se olvida. Aunque a veces pareciera que quizás nosotros no podamos ver a Dios presente, pero Él sí está en control de todo y Él sí ve cuando alguien está haciendo algo en contra de su pueblo. Segundo punto, ¿qué más nos habla el libro de Amós? Ahora, si usted revisa, el versículo 3 del capítulo 1 empieza con juicios contra las naciones vecinas. En el capítulo 2 también sigue con Moab. Y ya en el capítulo 3 nos dice el por qué este juicio. Capítulo 4. Y así tenemos. Y luego tenemos, como les decía, señala también el libro de Amós que la gente señala que la gente ha abandonado. ¿Qué ha hecho? La razón del por qué. Y en el capítulo 5 tenemos que hay un llamado al arrepentimiento. Y este mensaje lo hace por medio de 3 sermones. El primero podríamos decirlo o como subtitularlo como Andarando juntos. Y ahí viene ese. Luego, prepárate para venir al encuentro y finalmente buscadme y viviréis. Es el título de una canción de un cantante cristiano. Que de paso tiene canciones muy bíblicas. Buscadme y viviréis. Esto está en Amós. Capítulo 5. Miren, el buscadme y viviréis está en el capítulo 5, versículo 4. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. O sea, todavía reino del norte. Buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel, ni entreguéis en Gilgad, ni paséis a Berseba, porque Gilgad será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. En palabras sencillas, lo que le está diciendo ahí en este como sermón, busquen a Jehová. Busquen a Jehová. Luego tenemos que relata 5 visiones simbólicas para evitar que la gente intente engañar a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo intentar engañar a Dios? Si sabemos que Dios no puede ser, o sea, no, nadie puede engañar a Dios. Y aunque se auto quiere engañar, no,
no funciona. Los que perdemos somos nosotros. Dios siempre va a ganar. Y aquí tenemos también, esto continúa, los capítulos 7, 8, 9, son, yo les decía que el profeta Amós tiende a ocupar mucho simbolismo, y aun cuando él no era como de oficio profeta, era pastor, y como el hermano Juan igual nos mencionaba, decía, era ganadero, era agricultor, se dedicaba, pero utiliza muchos elementos de la agricultura para ejemplificar los juicios que Dios va a traer. Entonces tenemos que dice 1 y 2 miran hacia el pasado, o sea, los primeros, la nube de langostas, que no se preocupen, que yo les tengo una imagen ahí más que viene, pero eso está en el capítulo 7, donde dice las visiones. Del 7, 8 y 9 vienen muchas visiones que son muy simbólicas, ya no nos olvidemos que esto es simbólico. Entonces tenemos una nube de langostas y el fuego. Estas dos miran hacia el pasado, hechos pasados. Luego tenemos Dios anuncia, no, no lo toleraré más, es decir, ya me están cabreando. Dicho un buen chileno. Y ahí habla del muro y la plomada, ¿ya? Y toma el ejemplo de una plomada. Nuestro hermano, yo sé que nuestro hermano Juanito se dedica a la construcción, yo sé que él muy bien debe saber a lo que es un plomo, es decir, una especie como de péndulo de plomo que tiene un hilito que se pone ahí para ver si es que algo está derecho o no está derecho. Ese mismo elemento lo utiliza el profeta Amós y ya vamos a saber por qué lo utiliza. Luego tenemos, ha venido el fin sobre Israel el canastillo de fruta madura, o también se utiliza como fruta podrida. Y el postrero de ellos, al postrero de ellos mataré a espada, Dios parado sobre el altar, que es otro simbolismo que también aparece alrededor del capítulo 9. Pero eso lo vamos a dejar ahí, porque, como les decía, a continuación les tengo una lámina donde aparece un poco más explicada todas estas visiones, ya son visiones que tiene el profeta. Y finalmente dice, la podemos ver como si Israel elige continuar en sus caminos y sellar su muerte. ¿Qué les va a pasar? El profeta relata un cuadro glorioso del propósito de Dios para su pueblo si se arrepiente y vuelve a él. O sea, le iban a pasar cosas buenas. La edificación de la nación, restauración de la gloria en los días, como en los días de David y Salomón. O sea, imagínense. Eso era si es que el pueblo se arrepentía. O sea, se recordarán el juicio que Dios iba a traer sobre Nínive y que el pueblo se arrepiente y Dios dice no. Se arrepintieron, pero de manera extraordinaria, no los voy a destruir. Finalmente el que se enoja es Jonás, pero Dios le da una alternativa. Lamentablemente en esta ocasión no pasa así, no pasa como sí pasó con Nínive, al menos en la época del profeta Jonás. Lo más maravilloso, aunque igual yo se los tengo en la presentación, es que finalmente hay una promesa de esperanza. El libro del profeta en los últimos, en parte del capítulo 9, que es el último capítulo del libro o del profeta Amós, trae esperanza. Pero aquí está lo de las visiones de Amós. Ya, si usted bueno, quizás con más detalle, le podrán ver un poco como que tiene, se ve como un poco diferente, así como que la letra muy grande y una muy chiquitita, es porque la imagen original estaba en inglés. Ocupé el traductor Google, que permite traducir imágenes, y nos ayudó bastante en este caso a traducir lo que es esta imagen, porque me pareció muy ejemplificadora. Ya, estos son del capítulo 7 al 9, como aparecía hace un momento, son las visiones que tiene el profeta Amós. Y cuando yo partía en este día de la clase, les decía, quizás usted en algún momento ha escuchado un poco o más de alguien puede haber escuchado algo de la plomada divina, por ejemplo. Por ahí creo que en Radio Armonía, los que escuchan Radio Armonía, había un programa que se llamaba La Plomada Divina. Créanme que cuando yo estudiaba, en su momento tampoco lo entendí. Yo no tenía idea que era un plomo o una plomada. Cuando me dediqué realmente a estudiar,
a los profetas menores, me di cuenta de que ahí descubrí lo que era una plomada y me di cuenta que yo ya la había visto y la utilidad, pero ahí me dio mucho más sentido la profecía que da el profeta. Pero yo sé que ustedes no son como yo, y como les decía, yo sé que y tienen la ventaja que, por ejemplo, nuestro hermano Juanito, yo sé que se dedica al rubro de la construcción, entonces el hermano yo sé que sabe cuando yo hablo de plomo. O quizás ahora y tenga otro nombre, pero es esa cosita como un péndulo, con un hilito, tiene ahí una cosita. Bueno, aquí aparece este, ya, ese es un plomo que sirve para ver si está algo realmente está derecho o está chueco. Y eso ya nos dice lo mismo el por qué el profeta toma este elemento, esta visión, Dios le da esta visión, que es lo que va a hacer con Israel. Tenemos, nos aparecen las langostas de nuevo. En el capítulo 7, la visión de las langostas. Tenemos la visión de las langostas, Dios envía enjambres de langosta que devastan las cosechas de Israel. El resultado, Amós ora y Dios cede en enviarlas. O sea, hay un de que, ¿y por qué dice cede? En el versículo 3 del capítulo 7 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. O sea, dice, lo voy a enviar, va a crecer, dice, se acaba de comer la hierba, Jehová, dice, yo dije, Señor Jehová, perdona, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Primera, como visión, el profeta intercede y Dios dice, ok, mejor no van las langostas. El segundo elemento, la visión del fuego. Esto está todo en el capítulo 7, ¿ya? Visión de fuego, que seca el agua y devora la tierra de Israel. Y Amós ora de nuevo y Dios cede en enviarla nuevamente. Porque en el versículo 6 del capítulo 7 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Luego tiene la visión de la plomada, de lo que yo le estaba diciendo. Dice, ustedes no son como ignorantes como yo. Yo no tenía idea de lo que era una plomada. No en esta ocasión, ya cuando yo estaba estudiando. Yo lo había escuchado solamente en lo que era la Biblia, pero no sabía en realidad lo que era un plomo. Lo había visto, sí, pero no sabía que se llamaba así. La plomada. Dios compara a Israel con un muro construido fielmente a plomada. El pueblo de Dios no cumple con los estándares. Estaba chueco a nivel espiritual, porque no nos olvidemos que el reinado de Jeroboam, era re próspero, había abundancia, pero a nivel espiritual estaban bien chuecos. Dios destruye lugares altos y santuarios de Israel, que ya no se arrepiente, porque le plaza la plomada y se da cuenta que en realidad esto estaba chueco. Y eso está en el versículo 7 al versículo 9. Miren, se los voy a leer. Dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Cuál Jeroboam está hablando? El Jeroboam segundo. Entonces, aquí ya no, o sea, el fuego, las langostas, Amós intercede, no van, pero la plomada sí. Cuando habla de lugares altos, ¿se acuerdan que el primer trimestre vimos toda una clase cuando se hablaba de lugares altos, que eran lugares donde Israel iba a rendir culto a los dioses paganos? Rendía, tenía amuletos, tenía de todo, había postes sagrados incluso asociados a estos dioses paganos. Cuando hablamos de lugares altos eran donde ellos rendían culto a sus dioses paganos. ¿Qué dice el Señor?
Bueno, pasa la plomada de albañil y los encuentra faltos, es decir, los encuentra de que no, se destruyen los santuarios de Israel y va a pasar espada, es decir, va a haber muerte. Cuando habla de pasar espada es porque va a haber muerte, porque personas van a morir. Y también dice los lugares altos de Isaac serán destruidos. Principalmente no es porque sea exactamente habla del descendiente en este caso de Isaac. Ya entonces tenemos que al pasar la plomada o cuando usted revise esto que pasa la plomada es porque es juicio. Es un juicio a nivel, es como un examen, si usted lo quiere ver de otra manera. Es como un examen acerca de, quizás si lo llevamos de manera más práctica, de su vida espiritual. Qué difícil. Pero es principalmente eso, porque la plomada servía. Ahora nosotros yo le podría decir, pero no necesita tener un plomo de albañil, porque aquí tenemos el plomo de albañil. Este es el gran plomo de albañil, donde podemos ver cómo está nuestra vida, de cada uno de nosotros. Y a la luz de la palabra de Dios, cada uno puede pasar ahí el plomo. Y cada uno sabe cómo está cada una de su vida espiritual. Es algo así, más o menos, es algo que sirve para medir. Luego continúan las visiones. Y tenemos, bueno, después aparece otro relato en el versículo 10 al prácticamente al 17, donde tenemos que hay una conversación con el sacerdote Amasías, porque el sacerdote Amasías, que era un sacerdote de Betel, se entera lo que está profetizando Amós. Entonces tenemos que Amasías, que era el jefe de los sacerdotes en Betel y el representante de la religión oficial de Israel, no le importaba escuchar el mensaje de Dios. Solo estaba preocupado por su propia posición. Mantener su cargo era más importante que escuchar la verdad. Entonces manda a decirle al rey, el sacerdote le dice, mira, ¿sabes qué? Hay un profeta que está diciendo esto. Aquí está, entre paréntesis. Estamos en vivo, ¿cierto? Sí, estamos en vivo. Los hermanos que vean la grabación, no se preocupen. Hemos tenido harto chascarro el día de hoy. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que yo había leído donde decía que no era profeta? Aquí sale. Yo sabía que lo había leído, ¿ves? Capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, en este contexto, o sea, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Boyero se refiere a que estaba el ganado y que él era pastor como de ganado. Dice, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye las palabras de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Y ahí, bueno, el profeta también le da un mensaje al sacerdote acerca de lo que le va a pasar. Ahora, si usted está en su Biblia, puede leer lo que le dice. Si no, se lo voy a dejar ahí, para que lo lea. Entonces ahí era donde yo decía, yo sabía que yo lo había leído hoy día, pero no lo encontraba. Cuando uno lo busca de manera rapidita, como que uno no lo encuentra, no lo encuentra rápidamente. Pero ahora sí ya con calma y ya terminó el ruido ambiental, entonces ya ves que me concentro mejor. Y así termina el capítulo 7. En el capítulo 8, que son los últimos capítulos, no nos olvidemos que solo tiene 9 capítulos el libro de Amós, tenemos que estar la cesta o el canastillo de frutas de verano, al menos así dice mi Biblia, pero también aparece como frutas maduras o también aparece como fruta podrida, o sea, ya madura en exceso. Ah, ya. Entonces tenemos cestas de fruta madura. Dios declara que Israel está maduro para el juicio, o sea, ya está listo. Dios envía muerte, destrucción y oscuridad a Israel. Dios se niega a responder a su pueblo. ¿A responder por qué? Porque ya no había arrepentimiento. Eso aparece en el capítulo
8, versículo 1 al versículo 3. Bueno, aquí principalmente nos dice del 1 al 14, pero en realidad casi todo aparece en ese versículo. Y finalmente, bueno, es del 1 al 14 principalmente porque después Dios sigue dando a conocer el porqué de esta visión y la condición también de lo que hace Israel. No olvidemos que el video nos ilustraba bastante y dice, ellos tenían abundancia, había prosperidad, el reino era medianamente próspero, pero a nivel espiritual estaban. ¿Por qué? Porque los que los que se encargaban de llevar la comunión o de llevar al pueblo a una mejor relación con Dios no estaban haciendo. Los jueces se vendían, los ricos se aprovechaban de los más pobres, no había justicia. Esa era una de sus grandes faltas. Y eso aparece en versículo 4 en adelante. Y en el capítulo 9 aparece una última visión, que es el Señor junto al altar, o la visión de Dios junto al altar. Dios le dice a Amós que golpee la parte superior de los pilares del templo. ¿Y eso qué significa? ¿O qué va a decir? Dios destruye a los israelitas, quienes son aplastados por el templo que se derrumba o asesinados por espada. Eso aparece en el capítulo 9, o al menos en mi Biblia aparece como los juicios de Jehová son ineludibles. ¿Qué quiere decir ineludible? Que no hay vuelta atrás, que Dios ya ha dictaminado juicio contra la nación, porque como en las primeras visiones, Dios dice, bueno, voy a enviarles plaga de langostas, pero el profeta ora a Dios, le pide, y Dios dice, no, entonces no va. La segunda, Dios envía fuego, el profeta ora, ok, no va. Pero de la plomada, la sexta de fruta, y ya finalmente la última visión ya es ineludible. Pero entre todo el juicio que pudiésemos ver o que nosotros diríamos, ya, aquí ya sabemos lo que va a pasar, ustedes se podrán recordar también, el reino del norte finalmente se va, la profecía de Amós se cumple, pero eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que frente a todo el juicio, y lo veíamos con Isaías, lo veíamos con Jeremías, lo veíamos incluso con Ezequiel, que tiene mucho elemento profético de los últimos tiempos, Daniel también, que tiene profecías acerca del futuro. Normalmente las profecías apocalípticas son de esperanza, ya no para los que estamos o los que intentamos estar haciendo la voluntad del Señor, son buenos. No olvidemos que cuando se habla del día del Señor, los que están lejos es juicio, son cosas malas. Pero para los que están cercanos al Señor, son cosas buenas, es esperanza. Entonces, y esto, el profeta Amós es parte de esto también. Porque, claro, todas las visiones del capítulo 7 al 9 uno podría decir, pero es que aquí hay destrucción total, Israel se portó mal, el reino del norte, no hubo ningún rey bueno, sabemos que son de malo terrible y peor, pero aún así, los últimos versículos, del versículo 11 al versículo 15 del capítulo 9, que son los últimos versículos del libro de Amós, hay esperanza. Y uno dice, ¿en serio hay esperanza? Sí, hay esperanza. Bendición futura del reino, del 11 al 15, el retorno y reinado del Mesías, porque esto fue escrito antes de... El tabernáculo o cabaña de David es la dinastía davídica que el Señor va a levantar en la persona del Cristo, retornando en gloria en su segundo advenimiento para establecer el reino sobre Israel. Santiago citó esta gran profecía en el primer concilio de la Iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 15 y 17. El Espíritu Santo en aquella importante ocasión la empleó para desarrollar el plan divino futuro, es decir, en esta presente era
Dios está reuniendo un pueblo a su nombre. Después de esto el Señor retornará y volverá a establecer la dinastía davídica Hermana Esther, en perdón Cristo. que lo, hermana Esther, perdón que lo interrumpa un ¿Sí? ratito, me voy a salir de la clase un ratito, pero no me voy a salir de la clase, voy a ir a ver afuera que hay una fuga de agua en la casa, por favor. Ya, vaya nomás. Ya, gracias. Entonces, como les decía, después de esto el Señor retornará y volverá a establecer la dinastía davídica en Cristo, versículos 11 y 12, y la prosperidad milenial. Dará como resultado una Israel restaurada. Y como para casi cerrar, bueno, lo voy a leer, pero se los puse igual en la presentación. El versículo 15, que es el último versículo del capítulo 9, dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. En medio de todo el juicio, en medio de todo lo malo que puede ser nuestra propia conducta, Dios siempre trae esperanza. Lo que sí nos dice este comentario aquí es que en los últimos versículos del 11 al 15 habla de la segunda venida. ¿Por qué? Porque el juicio ya de que el reino del norte se iba cautivo por su condición actual, por lo que estaban experimentando, era inminente. O sea, Dios no se iba a retractar porque el pueblo no se había arrepentido. Y él sabía que no se iba a arrepentir. Solo le estaba advirtiendo y les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero ellos se cerraron completamente. Pero aún así, en los últimos versículos, el pueblo, hay esperanza, hay esperanza. El mensaje de la justicia de Dios era necesario para una nación que parecía estar diplomáticamente estable y económicamente saludable. Sin embargo, estaba a punto de caer. Para una sociedad que practica mucha religión exterior con muy poco resultado, la renovación solo puede llegarle cuando las instrucciones de Dios se ponen en práctica. Es decir, exteriormente podemos, entre comillas, estar cumpliendo, pero si eso no tiene un resultado profundo en nuestro ser, no sirve de nada, es vacío igual, es como no estar haciéndolo. Amós hizo un llamado a que se aplicara la justicia de Dios bajo estas condiciones en su día, o sea, en el momento, en los reinados de Jeroboam II y en el de Usías en el reino del sur. Y aquí está lo que yo les comentaba recién. Aún en medio de la infidelidad de Israel, hay esperanza en el pacto de Dios, el Mesías de Dios. Y eso también lo vemos en los versículos 8 al 15 del capítulo 9, pero principalmente lo podemos ver que se culmina con lo que es el versículo 15 del capítulo 9. Hay esperanza. Miren, versículo 14, el anterior. Y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Si usted lo piensa, aun cuando estos versículos se asocian con la segunda venida, pero esto sí, esto se cumplió. Con el regreso de Edras, de Zorobabel, regresaron, plantaron viñas, fueron prosperados. Ocurrió, ocurrió. Ahora, comentemos. ¿Cómo puede usted advertir a otra persona que el fin está cerca sin sonar como un fanático? A ver, cuando dice fanático, aquí aguarda relación con sin caer en el tema de, quizás en un mensaje que antiguamente yo sé que se reiteraba mucho, de, como un mensaje de juicio constante, pero como no de un juicio que confrontara, sino un juicio que era como de... em, como casi de terror, ¿ya? Entonces a eso hace alusión cuando dice, sin sonar como un fanático, es decir,
sin causar terror en este sentido. Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, hace unos cuantos años atrás, crecí mucho escuchando mensajes así, que si bien es cierto, sí confrontan con el pecado, pero era, no mostraban el lado bueno, entre comillas, de Dios. No te invitaban a conocer a un Dios. ¿Y qué pasa? Que muchos, en algunos casos, o en algunas ocasiones, no hablo de todos, pero algunos crecimos con esa idea de que Dios era un Dios que estaba muy lejano y que era un Dios muy juez. Es decir, que si tú te portabas mal, Dios te iba a castigar, porque se mostraba mucho ese lado de un Dios muy severo, muy duro. Aun cuando, insisto, es necesario mostrar ese lado porque Dios es así, pero también es bueno mostrar el otro lado. Como muy bien nos ilustra la profecía de Amós, habla de juicio, confronta, pone mucho ejemplo en las visiones, pero también finalmente nos habla de la misericordia, nos habla de esa invitación de la restauración. Y hay esperanza para todo aquel que verdaderamente se acerca al Señor. Entonces, ¿cómo ustedes podrían advertir a otra persona que al fin se acerca sin caer en el extremismo? Sin quizás hablarle del Armagedón o de cosas del apocalipsis que puedan causar quizás un poco de miedo. A ese punto apunta esta pregunta. ¿Se les ocurre? Profe, yo voy a Ujú. comentar. Yo voy a comentar cuando salgo a las prédicas de la calle. Nosotros, por lo menos cuando a mí me toca predicar, claro, está bien como usted dice, hay que advertir de lo que viene, porque no podemos tampoco evitar eso, pero también uno siempre escuchó como un Dios castigador y no un Dios de oportunidades. Exacto. Entonces, a eso vamos nosotros como Ministerio de Jóvenes también, cuando salimos a la calle, porque lo dirigimos a aquellas personas con un propósito, con un plan de vida, no con un juicio. Le decimos a las personas que la condición en la que están viviendo no está bien, no le agrada a Dios, pero no le decimos, mira, aquí el Señor te va a llevar al infierno, no. Le hacemos ver que cuando ellos dejan esa vida, hay una vida mejor para nosotros, porque de ahí nos sacó el Señor a nosotros, po. Le decimos, de esa vida pecaminosa, eh, de una vida sin esperanza, de una vida que no encontrábamos salida muchas veces. Así que nosotros cuando presentamos a nuestro Señor Jesucristo, lo presentamos como un Señor de propósitos para aquella persona, un Señor que puede restaurar, que puede edificar tu vida, que puede cambiar tu vida y que puede sanar lo que el hombre no puede sanar, porque sabemos que el hombre por ejemplo, un ejemplo, los médicos ellos ponen mano, pero si no es la voluntad de Dios que la persona quede bien o que se sane, no va a ser nomás, po. Así que eso planteo yo por lo menos a la persona cuando me dirijo en la calle, cuando voy a un enfermo, eh, presento a un Dios restaurador, a un Dios de milagro, a un Dios que cambia vida, pero, pero tienen que hacer el cambio ellos, tienen que querer también, porque le decimos que no es un Dios que entra a tu vida sin ser invitado, que uno tiene que abrir su corazón. Y como decía el profeta Amos, me llamaba la atención también porque, por eso dije un profeta valiente, porque lo vemos, ¿cierto? Predicar en una ciudad donde había mucha idolatría, había mucha corrupción y no fue bien llegado su mensaje, pues. Pero él, en vez de quedarse, como muchas veces nosotros cuando vamos a una persona y no somos escuchados, muchas veces lo detenemos y como decimos, lo bajoneamos y no lo seguimos haciendo. Él, Dios le propuso en su corazón escribir, ¿cierto? Y por mensaje, él seguía predicando los juicios. Así que también hay perseverancia en él, y la perseverancia en el ser humano y los hijos de Dios tienen que estar constantes en nosotros. Así que así yo predico y presento a mi Dios restaurador y a un Dios de oportunidades, a un Dios de aunque estemos en el pecado,
Siempre digo, uno no tiene que mirar nunca en menos a un joven drogadicto que está ahí tirado, nunca. Yo le digo a mi jefe cuando me viene a dejar, y él me queda mirando, yo le digo, nunca puede mirar uno a una persona que está ahí en la calle como que no vale nada, porque el Señor de ese joven, le puedo decir, puede ser un tremendo varón de Dios. Así que, porque el Señor tiene otras visiones, pues, hermana amada. Así que así presento a mi padre en las calles yo, profe amada. No con juicio que el Señor te va, no, porque, porque el Señor no los manda así, pues el Señor los manda a hablar con amor, porque Él no, bueno, a mí me dio duro, sí, porque fui muy dura, pero habla con amor, el Señor dice que vayan a hablar con amor, y también tenemos que darle a entender la otra realidad, pues, que viene juicio sobre la tierra, que si no, cierto, no entendemos, nos vamos a quedar aquí sufriendo, pero así llegamos a las personas, hermana amada. Ese es mi comentario. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermana Rosita. Sí, de verdad que pensé que yo era la única. Menos mal, me doy cuenta que no. Eh, yo creo que quizás era bueno, a veces nos hemos ido a todos los extremos, porque también al menos he visto a lo largo de los años que llega un momento, o quizás no nuestra, como dice la hermana Nelly, de Chillán para arriba. Algunas iglesias no Vitacura, quizás otras iglesias, entre comillas, un poco más modernas, han dejado de lado el lado del juicio, han dejado de hablar del infierno, por ejemplo, lo cual también irse al extremo también es malo. Como mencionaba nuestra hermana Rosita, eh, quizás el centro de nuestro mensaje no debe ser ese, pero tampoco podemos olvidarlo, tampoco podemos dejarlo de lado, porque son verdades bíblicas, pero siempre ir de una manera quizás un poco más amigable. No sé si nuestra hermana Ani ahí podrá comentarnos también. Estaba esperando que me nombre. ¿Me escuchas? Ujú. Eh, a ver, la pregunta dice, ¿cómo puede usted advertir a otra persona que el fin está cerca? Sin sonar como un fanático. Eh, a mí me gusta sonar como fanática en realidad. He aprendido a amar este fanatismo. Pero no, yo creo que va por el lado de que tienes que pasar por un tema de comunicación. Va a depender de a quiénes le estás comunicando lo que le estás comunicando. Y sí, me agarro de sus palabras. Hay muchas. El otro día, de hecho, conversábamos con el pastor de que hay muchas iglesias que se han olvidado de predicar de que el fin está cerca. Y es algo muy necesario. Es algo muy necesario. Y más aún buscar la forma de llegar a estas personas, porque el comunicarle un mensaje tan potente como este no es fácil. Y yo creo que todo está en estar entregados al Espíritu Santo para que por medio de él nosotros podamos llegar a los necesitados y a quienes debemos llegar igual. Porque sin el Espíritu Santo en nosotros, si no estamos llenos de este Espíritu Santo, no podemos usar el vocabulario más precioso, podemos usar las palabras así muy rebuscadas, el diccionario completo, pero no llegamos. No llegamos, así que yo creo que la única forma es esa. Eso podría ser lo que puedo aportar según mi forma de ver cómo está la cosa. Bendiciones, Muchas hermano. gracias. Uy, alcanzó a decir bendiciones. Eh, yo sé que a la hermana Ani es ella es fanática, ¿ya? Yo sé que es fanática. Le encanta, le encanta. Pero sí, siento que apunto a un elemento, bueno, no, aquí lo puedo contar, ¿cierto? Hermana Ani me da permiso. Cuente, cuente nomás. Ya. En algunas conversaciones que de repente nosotros hemos tenido por privado, a veces tendemos como a enumerar ciertos tips, cierto orden. Ya, a eso no es lo que voy a contar. No voy a contar nada más. Tendemos a enumerar a ordenar las ideas y tendemos como a decir, bueno, ya, entonces, punto número 1. Nuestras conversaciones informales son muy de ese estilo. ¿Verdad? Entonces, podríamos decir, tomando ese elemento, podríamos decir entonces como que lo primero que podríamos, o una de las maneras quizás que son fundamentales al momento de quizás buscar cualquier otra manera
de poder hablarle a otra persona sin que uno pueda decir, ¡ay, si le hago malabarismo, si le hago un mimo, si le hago una obra de teatro, si le cuento una fábula, si le cuento una parábola! Jesús habla en parábola, sin antes de pensar o ya empezar como a, a pensar demasiado sobre o a cranearnos sobre cuál es la manera que podríamos hacer, eh, debemos ir a lo que mencionaba la hermana Ani, que era llenarnos del Espíritu Santo. Porque finalmente Él, y eso aparece en el libro de los Hechos, que dice que Él iba a poner y Él ponía palabra en los apóstoles y les daba para que hablaran con de nuevo y hablaran acerca del mensaje. Entonces, finalmente es el Espíritu Santo y la comunión. Si uno piensa, tiene todo sentido, ¿ves? Lo del libro de Amós, el mensaje de Amós, la cercanía con nuestra intimidad con el Señor, es la base de todo. Y finalmente, es estar en comunión con Él. Quizás tampoco les puedo decir, vamos a tener una super, mega, ultra comunión. No, a veces simplemente es acercarnos a Él y Él nos da de su gracia, quizás nos puede poner ideas o formas que quizás nosotros podríamos decir, pero es que esto no se me había ocurrido. Y justo en el momento ocurre y fluye. Y eso no solamente quizás, bueno, aquí es por el contexto, por la temática del profeta, es muy como, muy ad hoc al tema, pero eso aplica para todo en todo momento. Ya a veces usted, incluso el hecho de hacer trabajos aquí, cuando usted esté haciendo, terminando su informe de lectura, o los que ya lo hicieron, o lo que venga más adelante, los próximos informes que vengan, igual, o quizás con el otro ramo también, y le va a servir el resto del instituto, o de todo lo que usted pueda estar haciendo, prédica, devocional, coordinación, todo lo que usted pueda hacer en su iglesia, eh, la guía del Espíritu Santo es fundamental. De verdad, es súper fundamental y usted no se da cuenta cuando el Espíritu Santo le va guiando, lo va dirigiendo o le va a decir, esto no se me había ocurrido o dije algo que no pauteé. Ese es el Espíritu Santo. Y es mejor cuando uno dice algo que no pauteó, eh, porque se da cuenta que en realidad no es aprendido, sino que simplemente se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Y a veces justo son esas palabras que usted no pauteó las que más le llegan a la otra persona. O dice, justo dio en el clavo. Es el Espíritu Santo, porque no es usted, no es su humanidad, es el Espíritu Santo. Y la Biblia también dice que es el Espíritu Santo el que da el crecimiento. Nosotros, como hablábamos la semana pasada, somos meros instrumentos con el plan que Dios tiene con otra persona en específico. Así que eso, mis queridos hermanos. ¿Qué más tenemos? Eso de Amós. Quiero Por si yo comentar, hermana. es que tenía la duda, no sabía si había vuelto o todavía no. Sí, Ya, hermanita. lo escuchamos. A ver, como cristiano, como hijo del Señor, yo no tengo otra forma más que llegar a través de la palabra a estas personas de poder comentarle que el fin se acerca. A lo mejor va a compartir esto conmigo o no va a compartirlo, hermana, pero nosotros tenemos una responsabilidad de poder decirle a las personas la verdad a través de la palabra, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra a nosotros como hijos del Señor nos manda a decir la verdad, y la verdad no la libre, ¿ya? Y también dice el Señor en su palabra que Él abre la herida y la cura, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos la verdad, salimos en primer lugar de nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Ya, por mi parte, yo no le puedo mentir a otra persona que Cristo está cerca. No le puedo decir a otra persona
sigues como estás. No puedo, porque tengo la responsabilidad como hijo del Señor de decirle que Cristo le ama, de decirle que Cristo quiere una mejor vida para él, de decirle que Cristo no quiere que se pierda y de decirle que se arrepienta y se convierta a Cristo. ¿Ya? Pero no le puedo sacar y no le puedo decir otra cosa y no le puedo hablar otra cosa de la palabra, que no sea la palabra. Y cómo yo puedo llegar a estas personas es tratando de que él lea junto a mí o pueda compartir el versículo donde yo quiero llegar a que él pueda entenderlo. Porque si nosotros, sí, lógicamente predicamos en veces, predicamos en la calle, anunciamos a Cristo, pero no lo acercamos muchas veces a esas personas y le decimos, mira, este versículo es para ti, esta palabra es para ti, porque, y ahí podemos tener la oportunidad de comentarle, de decirle, mira, esto te dice Cristo a ti, esto te dice la palabra a ti. Es como decir que Juan el Bautista, él no vino a quedar bien con las personas, él no vino a quedar bien con la gente, él vino a decir la verdad. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que decir la verdad. Lo cueste o no lo cueste, tenemos que decir la verdad, hermana Éter. Yo comparto esto, no sé si estará conmigo de acuerdo, ¿no? Pero como digo yo, Dios hace la herida y lo cura al final. Dios es amor y fuego consumidor. Pero Dios siempre es como estábamos comentando, al final Dios le dio la oportunidad a Israel que se arrepienta. Asimismo fue Dios con nosotros. Nosotros Dios los portamos malísimo con Dios, pero Dios un día nos miró en misericordia y nos recogió de ahí donde estábamos. Entonces Dios siempre le da la oportunidad a todos. Ahora el que no quiera obedecer ya es su, ¿cómo se puede decir? Ya su problema, no sé si se podría decir eso, pero la verdad, como le digo yo, a nosotros nos va a salvar de la responsabilidad de la sangre de esa persona, porque dice que cuando usted no habla, cuando usted se queda callado, es responsable de esa sangre de esa persona. Y yo esto puedo compartir, hermana Éter, que nosotros como hijos del Señor no podemos quedarnos callados, siempre sí ser sabios, ser inteligente, ser prudente también, porque el que te quiere escuchar, te va a escuchar, y el que no te quiere escuchar, bueno, usted tiene que ser prudente también, porque al final, cuando Dios venga y diga, ¿por qué no tuve la oportunidad o por qué no le di la oportunidad a esta persona de escucharle o escucharlo? Hoy día yo estoy viviendo mis consecuencias. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir, hermana. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Juanito. Sí, no, en realidad siento que como que todos coincidíamos en el mismo punto. Nuestro hermano igual hacía alusión a otros puntos que quizás nuestras hermanas igual mencionaron, pero de maneras diferentes solamente. Porque claro, todos coincidimos en lo mismo, en que el mensaje no se puede cambiar. Hay cosas que simple y llanamente no podemos. Entonces, por eso que yo hace un rato les mencionaba y les decía, en algunos lados, quizás no por eso decía, no en Vitacura, al menos lo que se ve acá, afortunadamente no se ha cambiado y no nos libre de cambiar el mensaje, pero sí quizás en otras denominaciones, quizás mucho más actuales, se ha dejado de hablar esa parte. Entonces, principalmente esta pregunta apuntaba a eso. No es quitar el mensaje, porque hay del que pone las últimas partes de Apocalipsis. Yo sé que aquí quizás la mayoría lo habrá leído, dice, hay el que añada y el que quite.
viene un ay. Entonces no podemos cambiar el mensaje. Y el mensaje es de que, claro, Dios es amor, es misericordioso, nos tiene una paciencia increíble. Pero también está la otra parte que mencionaba nuestro hermano Juan y que mencionaba nuestra hermana Rosita y que mencionaba nuestra hermana Ani. No podemos cambiar el mensaje. Y el mensaje es como una moneda que tiene dos partes, dos caras, pero sigue siendo la misma moneda. Es decir, eh, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios también es fuego consumidor y Dios también es justo. Y Él no tranza con su santidad, no la tranza. Es por eso la razón también de todos estos juicios que ocurrieron y todo lo que Dios anunció por medio de los profetas. Porque él podía decir, pero es que sí, mucha misericordia, Dios bueno, pero es que si hubiese sido solamente pura misericordia, no hubiese ocurrido el juicio, no hubiese ocurrido la deportación por los asirios del Reino del Norte y finalmente el Reino del Sur, que se demoró un poquitito más porque hubieron los reyes un poquitito menos malos nomás, porque hubieron reyes buenos, pero aún así igual hubieron reyes malos y finalmente eso contribuyó a que, y era el linaje del rey David también, que eso también contribuyó un poquitito a que Dios dijera, bueno, todavía puedo misericordia un poquitito, pero el juicio fue igual y no duró poquito, tuvieron hartos años fuera, lejos de su territorio. Entonces, pero me gustan todas las opiniones súper diversas porque lo importante es que coincidimos en los mismos puntos y siento que eso como podría ser como el resumen quizás a esta pregunta de, si bien es cierto, hay formas y como decía nuestro hermano Juan, hay que ser prudente también, hay que ser prudente y eso todo igual nos viene de la mano con la dirección del Espíritu Santo. Él nos va a guiar en las palabras, en lo que tenemos que decir, en las formas quizás de poder entregar el mensaje, pero sin cambiarlo. Eso es lo importante. Y lo importante también es que usted sepa cuál es el mensaje y que conozca claramente cuál es el mensaje. Entonces, eso es lo importante del hecho de conocer la palabra de Dios, porque quizás a veces podemos conocer el mensaje a medias y es ahí quizás donde en algunos momentos algunos de nosotros hemos errado. A mí me pasaba antes de quizás de profundizar un poco más en la palabra y, y la misericordia de Dios con quien en realidad no podíamos, o hacia quien en realidad podíamos compartir el mensaje. Pero es ahí la importancia de conocer la palabra del Señor para poder conocer el mensaje completo y poder compartir a un Dios como verdaderamente es. Que si bien es cierto es amor, pero también es fuego consumidor, es justo. Él no cambia. Y ahí quizás también se me viene a la mente, porque muchas personas dicen, pero es que cómo Dios permite tanta maldad en el mundo, ¿por qué Dios no extermina la, la hambruna mundial, por ejemplo? Sufren los niños inocentes. Y eso hace que quizás la gente diga, pero es que cómo Dios, tu Dios es así, pero es porque estamos viendo a un Dios que solamente netamente es amor. Pero Dios no solamente es amor, incluso dentro de su gran amor, es justo. Y su justicia no es como la de este mundo. Entonces, es un gran complemento que no podemos obviar y que no podemos cambiar el mensaje y que como el profeta Amós no cambió el mensaje y habló lo que Dios le dijo que hablara. Así que gracias. De verdad que es rico poder escuchar todas las opiniones diversas, pero que igual están finalmente todas centradas en lo mismo, en los puntos en común, y eso es bonito. Próxima clase. ¿Quién será este caballero ahí con cara de sufrimiento? El profeta Oseas, uno parecido al de hoy día. El profeta Oseas, la lectura, lo mismo de lo que va a hacer, eso va a ser prácticamente durante todas lo que son nuestras lecturas, ¿ya? Yo les voy a mandar y los que necesiten leer la lectura del texto, háganme recuerdo o alguno de los demás hermanos. Hermana Ani, la voy a dejar a usted.
delegada de curso, porque se me olvida. Yo les mando a la mayoría de los hermanos la lectura por correo, a sus correos, pero yo sé que hay hermanos que no manejan el correo, sino que pueden revisar el grupo de WhatsApp y se me olvida ponerlo en el grupo de WhatsApp. Así que discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme a los que ven el grupo de WhatsApp. Así que, y yo diciendo de la hermana Ani voló. Bueno, pero ahí yo le digo por interno de que ella me haga recordar en el grupo de que no me olvide mandar la lectura, ¿ya? Y si no, si usted dice, no, la letra es muy chiquitita a veces, se vale leer el libro de la Biblia. El libro de Oseas es un poquitito más chico, creo, si mi memoria no me falla. No sé si tiene 9 o tiene 11 capítulos parece que tiene, pero eso no es más que eso. Y también es interesante el libro de Oseas. Se han hecho películas en inspiración al libro de Oseas. Ahí vamos a ver varios elementos igual que son interesantes de destacar. Así que eso ya para el próximo lunes. Como les decía, ya los que tienen que terminar informes, termínenlo. terminen su informe. Y los que no, bueno, avancen con el libro de Oseas para el próximo lunes. Vamos a orar para ya estar finalizando. Vamos a pausar, sí, la grabación.